Amigos de todo el país, ¿cómo están todos en el aire y en su televisor? Hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Mis primeras palabras, como siempre, son para expresar nuestra gratitud por su amable audiencia, su audiencia de siempre. Iremos a los comerciales para retornar con nuestro primer invitado de hoy, que lo será mi distinguido amigo Belarminio Ramírez, escritor, politólogo, abogado, académico. Volvemos luego de la pausa. Pues estamos de vuelta, amigos, con el doctor Belarminio Ramírez. Bienvenido, doctor. Bienvenido a su programa, a su casa. Muchas gracias por el privilegio que una vez más me concede de llegar a los hogares dominicanos a través de esta tribuna. Pues, doctor, cuando la política se complica un poco, uno acude a los científicos de la política, que son los politólogos, porque generalmente los dirigentes políticos son parcializados, usted es un politólogo, pero también tiene sus, qué sé yo, sus simpatías políticas. Esta semana, pues, la agenda política estuvo copada por el asunto de la repostulación del presidente de la República, que aquí llamamos reelección, es repostulación, ¿eh? La reelección una vez que se le vota, si aquella resulta positiva. Bueno, pues el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Pina Toribio, dijo que se habían acabado los plazos de la reelección. Y desde luego eso desató una reacción de todos aquellos que de una u otra manera vienen siguiendo la posibilidad de que el presidente pueda postularse. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Hay o no tiempo? Y usted ha sido uno de los príncipes, de los pioneros en esa posición de que el presidente debe postularse por unas razones que usted ha expuesto. Tiene la palabra, doctor. Hay suficiente tiempo todavía para hacer una reforma a la Carta Magna. Primero, la Constitución establece su propio mecanismo de reforma. Solo hay que aprobar una ley en ambas cámaras que convoca a la Asamblea Revisora Nacional dentro de un plazo de 15 días después de publicada la ley. Estamos hablando que para reformar la Constitución de la República, tratándose de un solo artículo, que prácticamente no hay que generar discusión a nivel nacional, eso se hace en un mes y sobra espacio dentro del mes. Hasta el mes de agosto de este año 2015 hay tiempo, porque en febrero del año 2016 es que los partidos van a inscribir las candidaturas en la Junta Central Electoral. Por un sentido estratégico de planeación de campañas electorales, es aconsejable definir las candidaturas un año antes de las elecciones. O sea, que ya tengamos en el mes de junio o julio escogidos los candidatos en todos los niveles, en las 3 boletas. Por tanto, pienso que hasta esa fecha es factible todavía, porque el tema de la reelección, esa discusión sobre la repostulación, va a ganar mucho cuerpo en los próximos 3 meses. Será el principal tema de discusión en este mes de febrero, en el mes de marzo y en el mes de abril, porque la población se ha empoderado con el tema. Percibo que el liderazgo de Danilo va a seguir creciendo en confianza y en aprobación. Cada día el estilo de él es más aplaudido por todos los sectores de la sociedad. En este mismo programa dije que cuando el nivel de confianza de un liderazgo está alto, es muy difícil que baje después. Tendría que cometer serios errores para que la población se disguste, y eso no está sucediendo. Cuando vemos este año cómo ha comenzado, cómo comienzan a caerse los precios del petróleo, cómo en esta misma semana
el gobierno vuelve y adquiere por completo la refinería. O sea, cómo la deuda pública comienza reduciéndose. En este año ya toda esa acción agropecuaria de todas esas cooperativas de productores van a comenzar a generar más empleo y más riqueza. En este año la banca solidaria va a comenzar a sentirse su impacto en la sociedad. En este año esos miles de ingenieros que están construyendo obras y montando sus oficinas y compañías, todo eso se va sumando, más la entrada ya de la reforma en el sistema educacional, ya con almuerzo, desayuno, merienda tan detendida, o sea, más el 911 que ahora entra en San Cristóbal, va a entrar en Santiago y en las grandes provincias del país. O sea, hay optimismo y esperanza en la inmensa mayoría de la población de que el año 2015 será mejor que el año 2014. Mientras ese optimismo y esa esperanza esté creciendo, la población estará puesta en Danilo Medina Sánchez. Doctor, bueno, se sabía que ese tema iba a ser eclosión en un momento determinado y que lo iba a hacer con fuerza, aquello iba a hacer con fuerza porque con un presidente que tiene un 90%, un 70% que dice que está de acuerdo con una modificación constitucional, una cultura dominicana que aboga y ve como natural que se modifique la Constitución. Era lógico que de manera hiciera explosión, así como se ha visto, pero se sabe, doctor, que se necesita capacidad y voluntad. Y ambas cosas están en manos de Leonel Fernández, que es el presidente del partido, controla una parte importante del Congreso Nacional, entonces esa capacidad y esa voluntad, como usted la... Pienso que el PLD debe capitalizar el fenómeno Danilo. El resultado electoral del año 2012 fue reñido. El PLD ganó prácticamente gateando, enfrentando a un candidato muy vulnerable como Hipólito Mejía. Ya el PLD ganó, pero había un cansancio y se descifraba una tendencia a la baja rumbo al 2016. Ahora vemos un PLD con más de 50% de simpatía como resultado del desempeño de la gestión y del estilo de Danilo, que es diferente al de Leonel. O sea, esto fue como un comenzar de nuevo. Cuando se da un hecho de esa naturaleza, lo lógico, lo que impone el sentido común, es que la organización capitalice ese liderazgo. José Napolitán, que es el padre de la consultoría política, él dice, para ganar elecciones lo primero que tú tienes que aprovechar el tiempo, que es la coyuntura, que es lo mismo que los vientos que está diciendo Leonel. Con Danilo se ha producido un punto de inflexión, o sea, se detuvo un proceso de baja en el PLD, comienza a subir. Se detuvo un proceso de descrédito de la política y comienza a subir la fe y la confianza en la política. Se detuvo un proceso donde el empresariado expresaba mucho disgusto históricamente por la forma como se manejaban los recursos públicos, ahora piensa diferente. Se detuvo un proceso donde para establecer un impuesto había que durar años en debate y ahora se hizo todo eso y la ciudadanía y los sectores de poder económico respaldaron al presidente. O sea, hay un cambio de estilo, un cambio de cultura, un cambio de mentalidad que tiene que ver con un desempeño y con una forma humilde y sencilla de gobernar. El punto complejo es el siguiente. Mientras el 70 y algo % de la población dice que quiere que se reforme la Carta Magna para que Danilo se presente de nuevo, a lo interno del PLD, un porcentaje altísimo de los dirigentes del PLD no se expresan públicamente porque ellos en el fondo están un poco disgustados. ¿Por qué? Porque el nuevo estilo de gestión le ha perjudicado a ellos en el sentido de que la intermediación política ha perdido fuerza. O sea, hasta el estilo de Danilo, todos los gobiernos que hemos tenido en el ciclo de la democracia se guiaban por el mismo patrón. Usted llegaba, los dirigentes de los partidos en los pueblos eran intermediarios para conseguir obras en el gobierno, para que el gobierno le comprara, para gestionar pago de factura,
para miles de cosas, permiso de importación, y de esa forma era que los dirigentes recuperaban inversiones en campañas y mejoraban su estatus socioeconómico. El nuevo estilo cambió la cultura. Entonces, toda una camada de dirigentes que trabajó muy duro para que Danilo sea presidente, pensando que la llegada de Danilo le iba a cambiar la vida a ellos de la noche a la mañana, ahora se han encontrado con otra realidad. El pueblo está gozando, pero ellos por dentro no están conformes ni satisfechos. Ese es el motivo por el cual el comité político no ha conocido esa iniciativa de reforma constitucional y ha venido postergando meses por meses y no se reúne. Pienso que el PLD tiene que aterrizar y entender que esto que ha hecho Danilo había que hacerlo, porque por el derrotero donde nos estábamos encaminando, el sistema estaba peligrosamente amenazado. Y en los tiempos de escasez en que vive la humanidad, la gerencia política tiene que estar enfocada al uso cauto de los recursos, a la transparencia total. Pienso que el sistema político ha ganado, ese optimismo, esa esperanza que ha brotado en toda la ciudadanía, sin importar símbolos partidarios, sin importar clase y religión, eso coloca a la República Dominicana en un proceso de avance significativo hacia el desarrollo. El PLD debe celebrar esto. El PLD debe aprovechar este fenómeno de popularidad, puesto que si Danilo es candidato, ya la campaña está hecha. No habría que hacer campaña electoral. Y Danilo también arrastraría prácticamente a todos los senadores y alcaldes de su partido. Con otra candidatura, el resultado puede ser distinto. Pero usted mismo está hablando con su discurso de la poca probabilidad de que esa modificación constitucional. Está diciendo que una parte importante del PLD no está de acuerdo. Debe cambiar de actitud. Está diciendo que la dirección del partido tampoco por eso lo ha tratado, aunque no lo diga usted, pero yo lo puedo, se percibe. Se percibe y podemos agregar que son gente que lo puso, que son empleados de Danilo, pero lo puso Leonel. Hay una contradicción. Entonces, y hay sectores, y de manera curiosa, hay sectores fáticos como la Iglesia Católica, el Cardenal y el Padre Masaya, que nunca se habían expresado en otro proceso. Ahora fue por lo del aborto. Sí, pero nunca se habían expresado contra Balaguer ni contra Hipólito cuando hizo la modificación constitucional para reelegirse, y ahora ellos están rechazando. Se han vengado de algo que Danilo hizo que había que hacer. Entonces, los cardenales no son los que dirigen los pueblos. Entonces, dígame, ¿cómo piensa usted que va a pasar? Pienso que el PLD, yo como estratega político, lo que sugiero es aprovechar la coyuntura. El PLD hace 5 o 6 meses que debió mandar la iniciativa al Congreso para ponerle en la mano de la oposición. Y si no se aprueba, entonces culpar a la oposición de cerrarle paso a la continuidad en el poder de un liderazgo que tiene un 90% de aprobación. Porque es que el asunto es un poco complejo. Cuando vemos las encuestas a profundidad, más de la mitad de los que votaron por Hipólito en el 2012 dicen que si Danilo es candidato en el 16 votan por Danilo. Pero hay un dato mucho más revelador. Los independientes hoy, los sin partido, están entre un 20 y un 24% del electorado. Y más de la mitad de ellos dicen que si Danilo es candidato, votan por Danilo y quieren la reforma constitucional para que Danilo sea candidato. Entonces, el PLD no puede ser la retranca para llenar las expectativas de ese universo electoral que no es PLDista. El PLD tiene que complacerlo y viabilizar y ponerle la brasa caliente en manos de la oposición. Si la oposición no aporta los votos, entonces culpamos a la oposición y el partido se beneficia. Pero el manejo que se le está dando no es inteligente al tema ni al proceso. Usted en el pasado fue incluso apologista de Leonel Fernández. Ahora, sin embargo, usted dice... No, yo sigo siendo. Sí, pero usted ahora dice que no, que con él perdemos, que pierde el PLD, o por lo menos no hay garantía por el asunto. Eso dicen las encuestas. Ajá. Porque es que no hay que... O sea, los liderazgos no son para toda la vida. Aquí hay un error en la República Dominicana. El mismo atraso político que hay en nuestro país, hay un concepto que se apela mucho, que es el concepto lealtad.
Los políticos, mientras menos preparación tienen y mientras son más comején de los liderazgos, se proclaman más leales y están siempre de rodillas ante ellos como si fuesen dioses. Y los liderazgos no son para siempre, como no lo son los artistas, como no lo son los atletas, como no lo son los cineastas. Los liderazgos son por ciclo y fase de la historia. Y los liderazgos tienen que estar preparados para desarrollar un ciclo y cuando le llegue el momento a otro liderazgo, ellos pasar antorcha y estimular. Todavía aquí en República Dominicana no tenemos esa preparación. Uno lo ve como los Estados Unidos y todos los países democráticamente desarrollados van haciendo esa transición. En el PLD esa discusión está fuerte por eso, porque es que hay una adhesión muy marcada al liderazgo, pero no por los líderes en sí, porque en el caso de Leonel hay mucha gente que da hasta la vida porque Leonel sea presidente, pero es por la fortuna que ellos acumularon al lado de Leonel y porque ellos sin Leonel no son nada. La mayoría de ellos sin Leonel no son nada, la gente ni en la calle los saluda y ahora es que ellos se han dado cuenta. El que es grande es Leonel y al que hay que preservar es Leonel y el que tiene que cuidarse es Leonel Fernández Reina. Y la cautela con que él está manejando el tema significa que él se está cuidando. Porque si él hubiese sido un desesperado y un desaforado, desde que le hicieron el primer encuentro hubiese dicho que iba. Él ha demostrado que es cauto y que es inteligente y que si tiene que colocarse por encima de las circunstancias, él lo hará. Entonces hay desesperación en grupos de interés que se cobijan bajo la sombrilla de él. Pero el problema que Leonel tiene hoy no se lo creó Leonel, se lo crearon ellos también. Y los mismos que han contribuido a dañarle su imagen son los que están creando ese estado de presión para precipitarlo a que tome una decisión que pudiera ser muy riesgosa para el futuro de él, del PLD y del sistema político dominicano. Mi misión como académico es ver el futuro y descifrarla. Si el futuro que yo le veo a usted no es bueno y le digo que es bueno, entonces yo no soy su amigo. Doctor, el cuadro de la oposición sigue curioso y complicado e incierto, porque bueno, tenemos un partido que irrumpió en las encuestas públicas como el partido mayoritario, que es el Partido Revolucionario Moderno, pero que tiene dificultades inmensas con relación a su situación legal, tiene dificultades en la estructuración, que ni siquiera tienen una estructura nacional, se le fugan los dirigentes, ¿no? Y el PRD, que bueno, se ha desplomado, todo eso incierto en el Partido Reformista. Se fue Amable. Se fue Amable, un asunto que es la liquidación total, porque Amable tenía la mayoría en ese partido. Sí, lo que pasa es, apreciado amigo, que esos desprendimientos que se están dando, el que no sabe mucho de política puede creer que lo pone todo de un lado y no es así. En un sistema de doble vuelta electoral como el que tenemos en República Dominicana, si la oposición se dispersa, tiene más posibilidades de llevar a una segunda vuelta que si van solo en un bloque, como pasó en el pasado. O sea, Amable se va del reformismo, pero resulta que en las encuestas basadas en los reformistas él tiene más del 70% de simpatía. Sí. ¿Qué significa? Que en torno a él se va a montar una estructura en cada pueblo del país, pero es pensando en una segunda vuelta electoral. Miguel ya es candidato del PRD. No se puede minimizar al PRD. El PRD es el símbolo del PRD. Solo el símbolo saca 2 dígitos de votos sin candidatura. Entonces, una candidatura proclamada temprano, una estrategia que es obvia que va a poner en marcha, que es la misma que puso en el 2008, que le dio buenos resultados, que es postular a personas de la sociedad no muy desgastadas y con un pasado no muy comprometido. Ese proyecto va a crecer, o sea, el PRD pudiera llegar fácil un 25, un 30% de los votos. La otra realidad es el PRM, que es una estructura fuerte, sea con Hipólito, sea con Luis Abinader, es una estructura fuerte. Entonces ya tenemos 3 estructuras de oposición. Por un lado el PRD, por un lado Amable y por un lado el PRM, más otras alternativas que puedan suceder. 3 frentes de acción de la oposición cada día y cada fin de semana,
¿Cuál será el tratamiento mediático? ¿Cuál será la acción persuasiva? ¿Cuál es la oportunidad que presentan a los independientes para organizarlo, para captarlo? Mientras el PLD ya tiene 3 periodos consecutivos en el poder. Entonces, para el PLD ganar las elecciones tiene que ir con una candidatura que represente esperanzas y oportunidad. Esperanzas y oportunidad. El problema en Leonel está que representa el retorno de un pasado que en el presente está colocado por inferior al presente, o sea, el presente está valorado mejor que el pasado y él representa un pasado con una estructura que ya la población se cansó de ella también y que él no ha dado señales de renovación. Entonces, el PLD tiene un desafío muy grande en el 16. Si el PLD tiene que ganar sin problema, tiene que luchar para ir con Danilo Medina. Cualquier otra fórmula es muy riesgosa, no solo para el PLD, para el país. Porque si esa oposición diseminada se une solo por el reparto del poder, todo lo que se ha logrado como desarrollo aquí en 2 décadas puede sucumbir en meses. No es por otra cosa que los empresarios se están mostrando de acuerdo con que Danilo siga, los que tienen algo que perder. Es por la garantía de continuidad de un proceso de desarrollo sin riesgo de ninguna naturaleza. No es por otra cosa que tienen algún tipo de miedo a Leonel, es porque un entorno de Leonel con ambición desmedida de riqueza le hizo competencia a los empresarios y hoy Leonel está pagando la consecuencia. Es que se han cometido graves errores y es que tenemos que planteárselo al liderazgo para que se rediseñe, para que se renueve, porque si no la calidad del liderazgo no va a ser la reingeniería que demanda la sociedad y entonces automáticamente entraría en un proceso de deterioro y de desgaste y de salida del escenario. Doctor, gracias por su Gracias a usted. participación, siempre buena y siempre grata. Muchas Amigos, gracias. ha sido la participación del doctor Belarminio Ramírez, politólogo, abogado, académico y escritor. A él gracias por venir y a ustedes por permanecer ahí. No se vayan porque volvemos con otro invitado. Amigos, pues estamos de vuelta. Ahora tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a Freddy Pérez, exministro de Obras Públicas y dirigente notable del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité central. Bienvenido al programa, como le dije, esta es su casa, como siempre. Esta semana, bueno, estuvo en el primer plano en la agenda nacional la repostulación o no repostulación del presidente Medina, partiendo de unas declaraciones que dio el ministro Pina Toribio, que decía que no hay tiempo. ¿Ah? Y ahí, ahí surgió la ola con manifestaciones que tuvieron una repercusión en el Congreso Nacional. O sea, porque se venía que Danilo, que tiene 90, que hay un 70% que quiere que él se repostule, pues se venía a venir, que un día eso iba a ser explosión. Bueno, pues esta semana hizo explosión con las declaraciones de Pina Toribio. ¿Cuál es su punto de vista? No hay tiempo, ¿cómo es la cosa? El compañero, bueno, saludando siempre con mucho agrado la invitación de un programa tan extendido en el tiempo como este. Siempre te lo agradezco. Gracias. Don Juan nos enseñó que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y las que no se ven son más importantes o más determinantes. Como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dice algo y uno tiene que entender que no es personal. Y entonces otros funcionarios no se dan cuenta que es un mensaje que se está mandando, que no sale necesariamente del compañero Pina, que es un hombre
discreto, con mucha experiencia, discreto muy en discreta, Ajá. de confianza tanto del presidente Leonel Fernández como del presidente Danilo Medina. Asombró esa declaración. De confianza del partido, de confianza del comité político, De porque todo siempre el está en las comisiones electorales. Y yo diría que eso es algo, como lo acabo de decir, hay cosas que se ven y que no se Pero ven. entonces dígale al pueblo dominicano cuáles son las que no se ven, que para Juan Bosch eran más importantes que las que se veían. De que el compañero presidente Danilo Medina realmente no ha pretendido ni va a reelegirse. Sí. No porque no tuviera el derecho de poderlo hacer si la Constitución lo hubiese Esa es permitido. una manera de verlo. Muy Si lo hubiese permitido, yo creo que todos hubiésemos estado de acuerdo. Porque usted está diciendo algo muy cierto. El vocero oficial de la Casa Grande. De la Casa Grande. Bueno, el vocero, aparte de Marchena, el primero es Marchena, el titular, pero ese es un político, vocero. El vocero del Palacio. Sí. Recuerden que el Palacio es el centro político de la nación. Sí, sí, O sea, uno va a unas elecciones para ganarle una presidencia y el centro político se traslada a esa Casa Grande. Sí. Porque el partido es el centro político del partido. Entonces usted, pero ese es el centro político de la nación. Sí, entonces usted entiende que Pina actuó como vocero prácticamente del presidente. Claro que sí. Claro, y eso hay que interpretarlo. Eso hay que verlo con finura en la actividad política, porque un presidente que tiene una agenda diaria, que cumple todos los días y que indiscutiblemente ha dicho una forma de gobierno que tiene una buena aceptación o una gran aceptación del pueblo dominicano, no va a estar contestando todos los días porque, aunque lo digan, vuelven y se lo preguntan que si se reelige o no se reelige. Él, que es conocedor de esas cosas, he dicho, y en este programa dije con muchísimo tiempo, antes de que esta pista se calentara, Sí. de que en realidad el presidente Danilo no va a transitar ese camino espinoso, que él es un hombre joven y tiene por delante una cosecha floreciente, saldrá con una gran aceptación y un apoyo del pueblo dominicano, y obviamente no va a salir todos los días que si va y que si no va. Él en su momento dijo que explicaría si es necesario. Cuando él dice explicaré si es necesario, porque él deja entender que se sobreentiende que no se va a reelegir. Entonces a veces la gente te pregunta, bueno, pero ¿por qué funcionarios de la cercanía del presidente se van a una campaña que parecería que es recibiendo órdenes? No. Yo lo interpreto como la lucha por el poder, en la cual un presidente y su equipo quieren bajarle candidata con cierta capacidad, ya dejando la presidencia, me imagino, y por eso que tú ves, hay señales claras que funcionarios cercanos se están preparando para ser candidatos a senadores, a síndicos, a diputados, a regidores. Entonces, ¿cómo es? Yo tengo un equipo de gobierno, pienso reelegirme, entonces voy a mandar mi cuadro a que participen en el proceso electoral. Entonces, las señales están más claras que el agua. Pero usted lo que está diciendo, porque yo entiendo que toda esta laraca es un plan para presionar una especie de negociación, porque también eso se habla en la opinión pública, que de todas maneras habrá una gran negociación, o para imponer la renovación de la Constitución, o para buscar una transacción donde cada sector del partido, cada uno de estos liderazgos, porque aunque parece una herejía, antes se hablaba de organismos, que era el imperio de los organismos, ahora es el imperio de las personalidades, pues tenemos unos líderes. Y entonces usted está planteando que todo esto busca forzar una negociación para fines electorales. El PLD no puede mandar esa señal, ni debe ser esa la actitud. A mi modo de entender, eso es algo que se manejará en una reunión del comité político, que tienen suficientes luces en conjunto ese organismo,
O sea, la diferencia de nosotros con los partidos PRD y otros partidos es que nosotros tenemos un comité político que se reúne, toma decisiones y el partido respeta esas decisiones. Entonces yo creo que no es tanto negociación, sino que obviamente ahí se discutirá. Hay personas de la íntima cercanía del compañero presidente Danilo Medina que aspiran a ser candidatos a senadores. Y bueno, se creará o se aprobará un mecanismo. Lo primero que deberá elegirse es el candidato a la presidencia oficialmente. Y después se verán los candidatos congresionales y municipales por cada provincia. Y el mecanismo tendrá que salir del comité político y será sometido a la asamblea del comité central. O sea, a mí no me cae la menor duda que saldremos airosos, como siempre, unidos, unificados, y lograremos lo que nosotros subimos a la red, de que Leonel Fernández ganará la contienda interna con un 90% adentro y un 60% afuera. A mí no me cabe la menor duda. Pero también hay quienes dicen que en gran parte, en gran medida, el expresidente Leonel Fernández tiene responsabilidad en que esta ola se subiera a ese nivel, ya pareciera que se va a constituir una especie de avalancha, porque él no se ha proclamado de manera oportuna. Hay unos otros precandidatos que tienen más de un año en la calle y él no sigue vacilando. ¿A qué le teme? Hay candidatos que tienen 2 años y más. Hay candidatos que salieron saliendo el presidente Danilo. Sí. O sea, no, lo dijo claro. ¿Qué? Es una oportunidad. Porque el presidente Danilo dijo que en su momento él explicaría si es que amerita. Y el presidente Leonel dijo que esperaría esa explicación. Y eso es correcto en términos políticos. Es correcto porque el presidente de Danilo Medina y el presidente del partido de Leonel Fernández no debe haber ningún roce, ni ninguno de los dos debe pisarse la cola del ¿me doy a entender? Okay. Ni los zapatos. O sea, tiene que haber una armonía no solo en el movimiento, sino también tiene que haber una armonía en los discursos, en el comportamiento, en la interpretación, en la filosofía que deberá seguir el Partido de la Liberación Dominicana como guía fundamental de la nación dominicana. Indiscutiblemente, el PLD con ese comité político, ese liderazgo del compañero Leonel Fernández y ahora con el liderazgo de Danilo Medina, que siempre tuvo liderazgo dentro del PLD, pero que se ha acrecentado con el ejercicio del gobierno, ¿no? De la dirección del gobierno. Eso es natural. Como será natural que en el momento que el Comité Central oficialice la candidatura y Leonel sea el candidato, ahí va todo el partido unificado, como lo hemos hecho en todos los procesos. O sea, a mí no me cabe la menor duda. Yo lo veo bastante dinámico el asunto, esa situación que se ha presentado de la reelección es bueno, yo creo que nos están pagando hasta con la misma moneda. Ajá. Porque en el 11 nosotros creamos una condición para la reelección. Sí. Y obviamente yo me imagino que al compañero presidente Danilo Medina pues no le sabía bien, pero se hizo. Entonces pienso que hay algo parecido a eso. Okay. Pero usted lo que está diciendo que la dilación en el lanzamiento de Leonel Fernández tiene que ver con la indefinición. No con la indefinición, no, porque yo estoy claro. Okay. Y yo creo que la parte política de este partido está claro. Es que hay que permitirle al compañero presidente Danilo que diga en un momento, no, mire, el presidente Leonel Fernández que dijo en resumen, para evitar tensión en la sociedad dominicana, no es que no pueda, en esa ocasión, no es que no pueda, pero para evitar tensión en la sociedad dominicana, no voy a optar por una repostulación. Me imagino que el compañero Danilo Medina dirá lo mismo. Bueno, en realidad tengo un gran apoyo y lo demuestran las encuestas y lo demuestran los estudios de opinión, pero la Constitución realmente es una Constitución hija del Partido de la Liberación Dominicana y no soy yo que me voy a prestar a modificar ese instrumento tan importante para la nación, me imagino. Entonces hay que darle la oportunidad. Doctor,
todo eso se dice y sin embargo Leonel ha recibido en los últimos tiempos unos espaldarazos, unos apoyos muy grandes. Por ejemplo, esa declaración del Departamento de Estado del Congreso norteamericano, que lo catapulta como el dirigente político más idóneo para retornar al poder por el desempeño que tuvo en los dos periodos, pero una declaración tremenda en términos políticos, en términos económicos, cómo restableció la moneda, cómo coadyuvó a la armonía en el concierto internacional, salvando conflictos interesantes. Háblenos de eso, de ese apoyo que Claro, recibió. porque hay que entender que Estados Unidos, fuera de todas las crisis que habían pasado y que nosotros, que aunque no tuviéramos en ese momento, pero que lo hemos estudiado, lo recibimos del profesor Juan Bosch cuando nos decía que la gran crisis de 1929 se resolvió tratando de hacer grandes inversiones públicas para apoyar el dinamismo en la infraestructura. Pues sucedió que en el 2008 se presentó una crisis mundial impresionante, de otra naturaleza, pero más fuerte, y se inició en Estados Unidos, precisamente. Entonces, se aprobaron dos modelos de comportamiento, en Europa uno y en América otro. En Europa se aplicó un modelo de constricción del gasto público, de recolectar el gasto público, como medida, fíjense, que se entendía que aminorando el gasto público, limitándolo, acorralándolo, eso iba a permitir que, por supuesto, no siguiera aumentando el endeudamiento y que eso a la larga iba a fortalecer la economía de cada uno de esos países y bueno, se iba a ver una proyección más alta de Europa. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, sin embargo, Obama aplicó el modelo keynesiano de grandes inversiones públicas, de grandes gastos para que la economía se dinamizara, para, vamos a decir que el entusiasmo que debe tener el ser humano en el comportamiento, así lo tiene que tener el dinero. El dinero tiene que entusiasmarse para producir un círculo virtuoso. Entonces resultó que el modelo de Estados Unidos, ahora lo están aplicando, que comenzó a Estados Unidos a aplicar, y fíjense que esa gran crisis en América no afectó tanto. Sin embargo, en Europa, fíjense los problemas tan graves que ha generado ese modelo de aplicación de la economía, que en este momento acaban de declarar que van a tratar de impulsar la economía de los diferentes países a través de inyección de dinero, que lo hizo Estados Unidos en su momento, en el 2009, 2010, hubo grandes inyecciones del Tesoro a la economía norteamericana a fin de dinamizarla. Entonces, que yo entiendo que ese estudio que salió como el hombre que mayor dinamismo produjo en la economía de un pueblo, mayor nivel de confianza, mayor esperanza entre los ciudadanos, fue República Dominicana. En medio de esa crisis, República Dominicana subió un promedio de un 7%. Entonces, le reconocen a Leonel Fernández como aquel presidente que tuvo la capacidad de aplicar el modelo keynesiano como lo estaba recomendando el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, que es la que más se entiende con nosotros. Entonces, es correcto la opinión de ese estudio del Congreso con respecto al presidente Leonel Fernández, como es correcto que es la persona más idónea para volver a retomar la rienda del gobierno dominicano una vez que Danilo Medina de nuevo le pase la antorcha que él le pasó. El mismo modelo que pasó en Uruguay. Y yo agrego que ese informe lo que pone en evidencia
fue esa política de inversión que hizo el presidente Fernández, que fue una copia, como usted está diciendo, de lo que se hizo en Estados Unidos, para parar la crisis allá. Aquí no había crisis, sencillamente allá detuvieron la crisis con esa política. Aquí nunca hubo crisis. Pero también decir que es el origen del gran incremento del déficit fiscal ese que han demonizado. Pero ese déficit fiscal... Eso fue aprobado. Fue aprobado. Sí. El Fondo Monetario Internacional aprobó ese tipo de cosas en los diferentes países. Y fue que detuvo la precipitación que aquí no se diera la crisis. Si no hacemos eso, no estuviéramos gobernando en este momento. Claro. Ni el presidente Danilo Medina estuviera gobernando. No, porque de hecho esa crisis, el mal manejo de la crisis se llevó un paquete de gobierno en Europa. Así es, eso está ahí. Y aquí salvó la economía y salvó al PLD. Y la tranquilidad de la ciudadanía y del pueblo. Claro. Pero eso hay que decirlo porque los apologistas de Leonel Fernández no saben defender bien cuando lo están... Pero la realidad es esa. Sí. La realidad es que los organismos internacionales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, aprobaron en aquellos países presupuesto con un límite, pero limitado, déficit fiscal en su presupuesto. Es decir, mi presupuesto son 100.000 millones, 200.000 millones, pero eso no es suficiente porque mis ingresos son... De esos 200.000, mis ingresos son 150. Entonces vamos a aprobar 50.000 millones. Y eso tiene que ser para invertir en sectores que dinamicen la economía, que fue lo que hizo el presidente Leonel Fernández. Correcto. Porque fue un hombre que entiende cómo se mueve el mundo. Sí. Para eso hay que estar atento a lo que pasa en el mundo. Sí, pero hay que saberlo defender como usted lo ha hecho. Amigos de todo el país, ha sido la presentación de Freddy Pérez, el ingeniero, exministro de Obras Públicas y dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana. A él gracias por venir y a ustedes por mantenerse ahí siempre con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo.